¿Qué tal, amigos de Flextrategia? Les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene una relevancia notable y vamos a platicar acerca de las matemáticas y el impacto que tienen en la vida de una persona. Para ello contamos con la presencia de un buen amigo. Contamos con la presencia del maestro Pedro Gómez Higuera, quien es contador público, tiene una maestría en educación y ha sido profesor de finanzas y evaluación de proyectos de inversión, así como de matemáticas en el Colegio Interamericano. También fue director de secundaria y prepa del mismo Colegio Interamericano. Posteriormente, se ha desempeñado como director de secundaria y preparatoria en el Instituto Tepeyac, Campus Guadalajara, durante 11 años y actualmente se desempeña como director general del Campus Querétaro del Instituto Tepeyac. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Amigo José Luis, muchas gracias a ti por la oportunidad, por poder compartir con todos aquellos que te ven en el canal. Muchas gracias. Ahora, Pedro, para iniciar, ¿qué es lo que se le viene a la mente a la gente cuando escucha matemáticas? Fíjate que por historia y a veces hasta en esta parte heredada, las matemáticas son complejas, las matemáticas son para genios, para matados, y es muy difícil, ¿no? Y tú puedes hablar con la gran mayoría de personas y las matemáticas son bien complicadas, yo estudié determinada carrera para no estudiar matemáticas, a mí no me gustan, no se me dan, es de familia. Eso es lo que se viene a la cabeza con ese tema de las matemáticas, José Luis. Ahora, ¿el sistema educativo tiene contemplado cambiar esa percepción o es como ya tienes que pasar durante años de matemáticas, te guste o no, le entiendas o no, tienes que pasar por este camino? Fíjate que yo primero, amigo, quisiera, de manera personal, creo que sí se necesita hacer un cambio de paradigma en la parte educativa, porque al final necesitamos desmitificar las matemáticas. No son para genios. Las matemáticas las vivimos todos los días, pero el sistema educativo, y en México creo que un poco más, se, se empieza con una parte muy lúdica, muy cómoda en el preescolar, con material concreto, padrísimo. Llegas a la primaria y parece que hay un salto mortal que hay que hacer para poder brincar esas matemáticas, y entonces empieza como cierta resistencia, ¿no? Y entonces empezamos todo aquel pensamiento que se iba desarrollando de manera muy familiar y cómoda, pues se pierde, ¿no? Y entonces empieza como este cierto rechazo, aunado a que en los entornos familiares no son el hit porque han tenido una experiencia muy similar. Y a pesar de que los sistemas educativos o los modelos educativos en México han, y lo voy a entrecomillar, amigo mío, cambiado, al final tienen como ciertas bases, y también tiene mucho que ver uno como maestro. Es decir, el sistema te puede proponer en cantidad de cosas, al final quien lo ejecuta, quien lo lleva a la práctica, pues tendrá que ir cambiando su propia perspectiva, su propio paradigma para poder hacer que esto se dé. Pero si desde el propio profesor también no se apropia, no tiene una experiencia como muy amigable o no ha tenido una buena experiencia, pues está demasiado complejo, ¿no? Porque al final es, si yo sufrí, que sufran los demás, ¿por qué no? ¿No? En ese sentido, luego, a mí me ha tocado escuchar a algunos compañeros profesores de, pues que les cueste, a mí me costó y mírame, no me pasó nada y ahora estoy, y eso también compleja un poco el tema, amigo. Ahora nos metemos en un tema muy complejo porque es un sistema de creencias. Sí, ¿En qué pues sentido? En que, como dices, y tú eres profesor, yo también soy profesor, y cada uno de nosotros tenemos un estilo y un sistema de creencias que sesga nuestra práctica profesional, para bien y para mal, ¿estás de acuerdo? completamente de acuerdo.
Y estas ideas, no sé si decir que han cambiado, como tú dices, o lo entrecomillamos, pero como algo tan simple, hay que dejar mucha tarea, que le cueste, que se tenga que desvelar, depende del grado en el que esté el alumno, ¿no? Y tú dices, a ver, yo aquí voy a sacar una metáfora, que es, por ejemplo, entrenar en el gimnasio. Tú dices, a ver, ¿te serviría entrenar 3 horas? Pues no lo sé. O sea, a lo mejor tu músculo no asimila el entrenamiento durante las 3 horas, asimila el entrenamiento durante 1 hora 15, 1 hora y media, y la otra hora y media fue un desperdicio de tiempo y de esfuerzo. Sí, y como tú dices, este sistema de creencias, esta historia que nos viene acompañando como seres humanos, nos marca y nos determina, porque al final, por ejemplo, ahorita te escuchaba y de inmediato se me venía aquel dicho de la letra con sangre entra, ¿no? Y Claro, matemáticas es ejercitar, ejercitar, ejercitar y ejercitar, y no hay otra forma. Y creo que sí puede haber otras formas, ¿no? Haciendo de manera significativa para el alumno la producción de las matemáticas, encontrar la lógica, poder ir rompiendo, ¿no? Este paradigma de son complejas porque las quieres entender cuando creo que debes hacerle ver al alumno la posibilidad de su utilidad, ¿no? Que simple y sencillamente si volteas a ver la hora del reloj, ya estás usando las matemáticas porque hay números, porque hay un sistema posicional, que dependiendo de dónde está el número, ¿no? Tiene un valor, una posición, y que todo eso lo has ido aprendiendo a lo largo de tu vida académica, ¿no? Que ya lo vas incorporando. O temas, por ejemplo, ahorita que decías tú del gimnasio, pues el gimnasio, cuánto peso hay que levantar, qué de la dieta que estoy llevando a cabo para poder a lo mejor subir la masa muscular, ¿no? ¿Qué tantos carbohidratos tengo que meterle? ¿Qué tanta proteína? Y ahí, en ese momento, hay una matemática tan práctica, ¿no? totalmente, totalmente. Yo creo que tocaste un gran ejemplo porque cuando entrenas en el gimnasio, lograr tu objetivo es un conjunto de cálculos. A Completamente. ver, ¿cómo voy a dividir mi entrenamiento de entrada? Y partiendo de un principio matemático, ¿no? Hay varias formas diferentes de llegar a un resultado. Sí, por supuesto. Entonces, desde ahí es, partiendo de ese gran ejemplo que diste, es, a ver, tengo un objetivo físico, ok, ¿de cuánto tiempo dispongo o cuánto tiempo estoy dispuesto a entrenar? ¿Cuántos días por semana? Entonces, yo ya veré cómo divido mi entrenamiento, si voy 4 días o si voy 6 días, por ejemplo, ¿no? O recalculo el objetivo, amigo, ¿no? Porque a lo mejor Exactamente. mi tiempo no va a dar y entonces bajo las expectativas y digo, ok, no le voy a llegar porque no me dan los tiempos, pero entonces el objetivo lo alargo, empiezo a utilizar el calendario, veo otras cosas. Y fíjate, Ujú, amigo, que yo, como un ejemplo muy personal, yo no había sido bueno en las matemáticas. Yo me ujú. encontré en la vida académica un maestro que me pudo hacer ver que no se trataba de ser bueno en matemáticas, sino de poder entender cuál era la lógica y el objetivo de las matemáticas, que era poder desarrollar un pensamiento crítico, de poder analizar, al final es para resolver un problema y tú acabas de dar en el clavo con algo que yo les digo a los muchachos. A mí, a mí no me interesa que hagas mi procedimiento, porque si no, entonces de manera mecánica vas a repetir lo que yo ya sé. A mí me interesa que tú pienses y si tú tienes la posibilidad de hacerlo en menos pasos, con el mismo resultado, bendito sea Dios, qué bueno, me encanta, porque entonces es señal de que tú pudiste hallar una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces que eso te vaya ayudando para seguir haciendo cosas y desarrollando habilidades, amigo mío. Y esto que acabas de comentar, se me viene a la mente cuál era el modelo educativo que a mí me tocó con matemáticas, a lo mejor física y ciencias que van por ese campo. Es, corrígeme si me equivoco, pero era problema o planteamiento, sustitución y resultado. Sí, por supuesto. Y Era, nos daban el problema y nos daban todas las variables para acomodarlas en la fórmula que conocíamos.
y además acomodábamos en el lado izquierdo todas en escalerita, todas y cada uno de los datos para después de ahí pasarlo a la fórmula que estaba en tu mano, en tu lado derecho, hacías todo el procedimiento como te lo había pedido el profesor, como lo tenías en los apuntes, y donde te saltaras un paso estaba mal, aunque la respuesta estuviera bien, ¿no? Y decías, oye, profe, pero es que te saltaste el paso, y decías, ¿no? Luego Y, inexplicable, pero sí era así, tal cual. y eso en el mejor de los casos, el resultado estaba correcto. Pero ¿qué pasa? Y aquí es algo que creo que tú nos vas a ayudar bastante. ¿Qué pasa en esta brecha entre las matemáticas del aula y lo que vivimos en la vida personal y profesional? Porque este método que tú me enseñaste, mi profe de matemáticas, de planteamiento, sustitución, fórmula y resultado, ¿qué crees? En la vida práctica no me dan todas las variables como yo las quiero para resolver el problema. Era algo bien curioso, amigo. Yo luego, en este afán de pensar de manera diferente, veíamos todas las variables que pudiera haber en una situación problemática. Y en el momento en el que tú enseñas las matemáticas así como las estás describiendo, vas coartando a la posibilidad de que el chico pueda desarrollar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no se la pones como se lo habías enseñado y le pides buscar otra variable, aunque esta esté en función de las dos que te está dando, es decir, tú le puedes dar A y B porque con esa vas a obtener C, y en la fórmula que la que necesitas es C, pero no la tienes, como no se la diste, de verdad es que pobres, están como gato tras ratón, y es, oiga, profe, es que ¿por qué? Es que así no era. A ver, otra vez léelo. ¿Te acuerdas que en la fórmula anterior A y B te podían dar C? Ah, y entonces, y empieza, ¿no? Que esa a mí es la parte que a mí me encantaba, cuando podíamos hacer en los ejercicios dentro del salón de clase estas inferencias, ¿no? Y que les veías los ojitos de, con razón, esa parte está padre, pero creo, amigo mío, que el hecho de no enlazar estos conocimientos con una aplicación real de la vida, es decir, ok, perfecto, pues ya sabes utilizar una calculadora científica, pero si te quito la calculadora científica, ¿con qué lo vas a utilizar? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, no sé si a lo mejor a ti te tocó, pero las funciones trigonométricas se sacaban en un librito, veías el ángulo y de ahí te ibas a las tablitas del libro, y así era como podías determinar coseno, seno, tangente, y de ahí empezar a ser, el librito era azul, hasta donde recuerdo. Sí. Hoy en día no lo necesitas. Pero entonces, ¿cómo le enseñas a los muchachos a que con la tecnología, donde tienes las matemáticas al alcance, donde no necesitas ya hoy en día aprenderte fórmulas, sino saber dónde buscar, cómo procesar la información, cómo utilizarla, porque al final, pues los chicos hoy se meten a toda la inteligencia artificial y te puede dar una respuesta, pero que no tiene que ver con la lógica humana, ¿no? Y en ese mismo sentido es cómo le enseñas al chico a transportar los conocimientos para que los interprete, para que pueda tomar una decisión, ¿me conviene o no me conviene hacer este procedimiento que me está sugiriendo, por ejemplo, la computadora, la aplicación fulana de tal? A lo mejor me está diciendo que esta fórmula es de otra manera, pero el maestro me la enseñó de tal, ¿no? ¿Cómo decido? Y entonces esta parte creo que es importante. ¿Cómo les hacemos ver a los chicos, por ejemplo, que cuando les hablas de un algoritmo, ¿no? Pues sus redes sociales están llenas de algoritmos. Totalmente. Hoy en día, el algoritmo es la base del negocio en Internet. A través de los algoritmos es que seguimos recibiendo información. Si nos metimos a ver viajecitos, el algoritmo, en la computadora, el programita capta el algoritmo, lo mete a la programación que tiene y te empieza, ¿no?
Facebook a mandar cosas, Instagram, Reels y todo, todo, todo. Luego, platicando, mi suegro se sorprendía, ¿no? Porque de repente platicábamos algo el fin de semana cuando íbamos a comer o cuando vamos a comer con ellos, y me dice, oye, estuvimos hablando el fin de semana en la comida de esto y de repente me empiezan a salir cosas del tema, ¿no? Le digo, pues claro, es parte del algoritmo, es parte de lo que están ahí programando y a través de estos algoritmos matemáticos podemos nosotros obtener información y va dando como ciertas guías para que nosotros sigamos recibiendo cosas, ¿no? Ahora, si lo llevamos, por ejemplo, si lo empezamos a ver desde un plano cronológico, yo identifico, cada quien hablaría según su Su historia, historia, ¿no? es correcto. Yo identifico como dos momentos que son muy trascendentes de las matemáticas en la vida de un estudiante. Uno, cuando nos presentan los quebrados o las Sí, fracciones, no sé cómo se conozcan en la actualidad. Y la otra es cuando llegamos un día y en el pizarrón nos mezclan números con letras. La primera fíjate, expresión algebraica que vemos por primera vez en la vida, eso como que es un parteaguas para mucha gente, ¿no? y creo que para todo mundo, y creo que tiene que ver, o no creo, tiene que ver con esto que te comentaba, que nuestro sistema, la parte de pensamiento abstracto en el preescolar se va manejando con algunas cosas concretas, ¿no? Para eso, por ejemplo, el ábaco, que aunque son cosas numéricas, le vamos asignando un valor. Y entonces las bolitas rojas son las decenas, las verdes, las unidades. Ese es pensamiento abstracto aplicado en material concreto. Cuando llegamos a la primaria y rompemos con esa parte, amigo, le quitamos la posibilidad y la gran mayoría de nosotros como maestros luego nos centramos en el valor numérico o posicional que tienen los números como expresión eh, grafológica y se nos olvida la posibilidad de que puede tener otro valor, que su valor de acuerdo a la posición puede ir variando. Por supuesto que esto o a esto le aunas este tema. A mí siempre me encantó la parte de las fracciones en las clases, porque al final siempre yo utilizaba dos formas. Les llevaba mandarinas Ujú. y les llevaba pasteles. Para los muchachos había dos cosas que eran importantes. Una, que sabían que si las fracciones iba a ser un tema, iban a tener para comer. Y además iban a poder comer dentro del salón de clase que yo Sí. no lo permitía. Ujú. Pero la otra iba a ser una experiencia de compartir de manera muy cercana con el otro este concepto numérico de la fracción. Y aunque está muy trillado, amigo, es necesario que podamos entender desde la concepción que es una fracción. Sí. Y en el concepto, la fracción es una división con un resultado inexacto. Ujú. Por lo tanto, partiendo de este concepto, nos remite hacia la división, hacia su operación contraria, que es la multiplicación, y a su operación idéntica, que tiene que ver con la suma, es decir, la multiplicación desde su concepto es una suma abreviada. Si nosotros no tenemos en el proceso del niño, primero, segundo y tercero, claridad en esto, y el chico no ha tenido la posibilidad con material concreto de entender por qué es una suma o una adición, ¿no? Y por qué la multiplicación, por ejemplo, es una suma abreviada, es decir, no deja de ser suma. La compactas, la pulverizas y su operación contraria es la división. Difícilmente entienden esto que es, pues es solamente una división que no te da números cerrados o que no te da un coeficiente exacto.
Ujú. te dará un decimal y para que siga siendo exacto, se representa en fracciones o se Sí. representa de esa manera fraccionada. Ujú. Cuando comparten de un todo, como una mandarina, como un pastel, ¿no? Como un pan, una rosca, pueden entender que además este partir tiene que ver con cómo si nos alcanza a todos. Exacto. Sí. Con una distribución. Equitativa de las cosas, Ujú. ¿no? Y entonces es la matemática también aunada a una cuestión valoral que le va a dar la posibilidad al chico de decir, tengo que buscar la solución para que esta rosca nos alcance a 6, nos alcance a 10 o nos alcance a 15, Ujú. ¿no? Y entonces, de esa manera es como podemos ir trabajando nuevamente el concepto de lo abstracto con material concreto o significativo para el chico. Una mandarina, que es la que le puede mandar su mamá, una rosca que pueden, o un pastel que pueden partir en un cumpleaños y que es tan significativo en la vida del ser humano. Entonces, a través Ujú. de ese tipo de herramientas, creo que podemos acercarlos a eso, amigo, porque si lo seguimos manteniendo como un concepto y luego es en la vida hay otra cosa y están separados, este brinco que hay entre el concepto y la vida real o la vida diaria es lo que complejiza o se le dificulta, ¿no? Y a lo mejor yo tengo piernas largas y el brinco es más fácil para mí, ¿no? Hablando en Ujú. términos de conceptos matemáticos o de agilidad Sí. o de capacidades diferentes al nivel matemático de abstracción, y el brinco puede ser más cortito o Ujú. puede ser más sencillo, pero pensando en las habilidades en una persona bajita, ¿no? De piernas cortitas, pues puede ser un salto abismal y entonces mejor no salto, Exacto. Sí. mejor me quedo aquí, es seguro, no me voy a arriesgar, si salto y no me alcanza, ¿qué sucede? ¿No? Sí. Pero también pues necesitamos ir acercando a una concepción diferente a nuestros chicos, amigo, porque entre la inteligencia artificial, toda la parte de proyectos STEAM, ¿no? El trabajo en equipo, que no necesariamente es competitivo, tiene que ser de manera colaborativa. Yo sé esto, yo lo sé de esta manera, tú cómo lo sabes y entre todos cómo podríamos resolverlo de mejor manera. Ahora, allí tocaste un punto muy interesante porque el ambiente en el que vivimos, ¿tú crees que es más competitivo o colaborativo? Mira, amigo, creo que a nosotros como profesores, y lo voy a decir desde mi esencia como profesor, luego nos hace falta un poquito meternos en problemas y meternos en problemas nosotros para poder meter a los muchachos en un problema que puedan resolver. Tratamos de armar los equipos, por ejemplo, en los trabajos en equipos, tratamos de armar los equipos y tú puedes ver, siempre tiene que haber un buen alumno en cada equipo, porque ¿Para eso nos... balancear? No, pues para que lo resuelva, Ah, porque si no, ¿quién les va a hacer el proyecto, amigo? exacto. El que no sabe, el que no tiene tiempo, el que es deportista, el que de plano dice, ay, no, qué flojera. Pues tiene que haber uno, porque al final, si tú te fijas, ese es el que termina chutándose el proyecto, ¿no? Eh, Creo que más que competitivo necesitamos empezar a fomentar la colaboración. Es decir, no tiene que ver con que tú hagas todo o tú no hagas nada o porque tú eres deportista no sabes o no puedes aportar cuando desde el deporte puedes aportar cosas. Y entonces el concepto del proyecto debe modificarse, amigo, desde la creación del propio proyecto. Es sí. decir, el proyecto no podría o no va a funcionar si parte de mi necesidad. Ujú. Si es para que yo lo califique rápido, para que me sea más fácil, para que yo con tres cosas pueda ver y con tres preguntas, perfecto, te lo van a resolver y el resultado va a ser este que te acabo de decir, que el flojo no va a trabajar o el que no quiere trabajar no, o el que no pudo ir
y el matadito que luego le dicen, ese es el que va a terminar haciéndolo todo. Yo recuerdo, ahorita que lo mencionas, una experiencia de un examen de finanzas internacionales donde el profesor nos decía, nos daba un planteamiento y Ok, decía, quiero que me digan si es cierto o falso, pero no me importa tanto que me digan cierto o falso, lo que me interesa es que me expliquen el porqué de su respuesta. que la Y eso era muy justifique. interesante, ¿no? Porque a lo mejor, digo, no me acuerdo ahorita de muchos detalles del planteamiento, pero a lo mejor no era tan fácil determinar si era cierto o falso la afirmación que tenía el examen. A él lo que le interesaba era en el equipo cómo interactuábamos para llegar a una conclusión, ¿no? Es correcto, cómo intercambiabas información, cómo podías de manera colaborativa y en el intercambio de la experiencia resolver algo que al final iba a llevarte a una calificación. Sí, fíjate que bien similar me tocó en el primer semestre de la universidad mi maestro de finanzas, que también era maestro en la UNIVA. Llegó un día, ya habíamos visto razones financieras, punto de equilibrio, todo lo que teníamos que ver en Finanzas 1. Y llegó y nos dijo, a ver chicos, aquí está un caso, pues es un caso práctico, pueden ver libros, consultar a todos los contadores del mundo que conozcan, ustedes pueden preguntarse, compartirse, ver sus apuntes, lo que ustedes gusten. Pero al final a cada uno le voy a preguntar qué, cómo y por qué, ¿no? Sí. Es cómo llegaron ahí y a lo mejor tú puedes compartir con el otro, pero es cómo lo entendiste, cómo lo asimilaste, cómo le das proceso y de ahí puedes obtener una respuesta. No, pues nos puso a todos, estábamos todavía el mismo día, ¿no? Nos fuimos a comer todos a la universidad y ahí estábamos, ¿no? Y cómo. Pero esa era la intención del profesor, más allá del aprendizaje de las fórmulas para el punto de equilibrio, para todo esto de razones financieras, era cómo las puedes utilizar, cómo obtienes la información, qué haces con la información, qué decisiones tomas. Y también eso es matemáticas, amigo mío, ¿no? Y, ujú, Dale, sí. dale. Sí, claro. Y aquí también algo de lo que mencionabas, el pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que no sé si se pondera en el nivel que se necesita, pero hay un dato de Tony Wagner, un profesor investigador de la Universidad de Harvard, y hace poco publicó un estudio donde decía que en el siglo XXI, dentro de las 5 habilidades más buscadas por los principales empresarios a nivel mundial, estaba el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Es correcto, porque además siempre ha aparecido una carrera en nuestro sistema, amigo. La evaluación es el que tiene más calificaciones el mejor. Exacto. Por lo tanto, si tienes 10, eres el mejor y hay que alcanzarlo. Y entonces hay un nivel de competencia por tratar de alcanzar el 10, porque el 10 es bueno cuando no necesariamente es lo mejor. ¿Por qué? Pues yo puedo aprenderme las cosas de memoria y sacar 10 y no necesariamente resolver en la vida. Y hay otros compañeros que a mí me tocaron en la universidad, literalmente, que decías, no, es que este angelito no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y hoy lo ves y es un empresario exitoso y hace negocios con Canadá y se dedica al comercio internacional y dices, pues es que al final tuvo que llevar a la vida práctica lo poco, mucho que puso atención, que aprendió y cómo lo fue procesando de manera lógica, crítica, cómo hubo a lo mejor cosas que él decidió de manera a través del pensamiento crítico que a lo mejor decía, pues esto no, y esto sí. ¿Y cómo desarrollamos el pensamiento crítico cuando le andamos huyendo a la filosofía, a la lógica y a las matemáticas? Amigo, ¿cómo podemos llegar a la lógica si le estamos huyendo siquiera a poder leer en promedio 5 libros al año? ¿No? Que eso también es algo bien importante y a lo mejor nuestro tema hoy es matemáticas, pero cómo la parte de lectura y la parte de hábitos nos van dando eso. Es decir, las matemáticas
potencializan el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, y ahí se aplica la resolución de problemas. Pero la parte de la lectura, la parte de cómo vas teniendo una lectura de comprensión, pues te va dando y te va preparando para todo eso. Y en un país donde no nos gusta leer, pues eso le agrega un poquito de peligro a la cuestión de las matemáticas, ¿no? Porque al final tampoco me gusta leer y si yo veo un problema, trato de ir rápido para resolver y terminar con lo que no me gusta. Sí, totalmente. Y aquí, aquí entramos en otro tema, otro ingrediente desde mi punto de vista, a ver si vas a coincidir, con la transversalidad del conocimiento. Porque Claro. dividimos los que son buenos para las ciencias exactas y los que y los que nos gustan las ciencias sociales, ¿no? Y ya desde ahí como que empezamos a fragmentar un conocimiento que nos ayudaría más si encontramos la forma de fusionarlo, sería el término. Sí, y fíjate que para eso Gardner con sus inteligencias múltiples, pues es esa conceptualización viene a dar un sentido diferente a la parte de conocimiento y del ser humano, amigo, porque no es que no seas bueno para las matemáticas, es que puedes ser mucho más hábil para otras cosas, pero al final eres bueno para esto, no en el mismo porcentaje, no en la misma ponderación, pero tú te imaginas, amigo, los pasteles con los mismos ingredientes, sabrían todos a lo mismo. Exacto. Pero si empiezas a ponerle más de esto, le pones uno más chocolate, más fresa, más vainilla, es lo que le va dando este sabor y esta peculiaridad y esta característica de independencia a cada una de las personas. Y necesitamos partir de ahí para decir, a ver, no es que seas malo para las matemáticas, las aplicas de otra manera, por ejemplo. Algo que es bien interesante y a mí me encanta, mis alumnos que son músicos o que tienen muchas habilidades para la música, el 90% me dice, no me gustan, no soy bueno para las matemáticas. Y yo les digo, a ver, ¿cómo? Y les pregunto, a ver, ¿te gusta la música? Sí. ¿Sabes leer la música? Sí. ¿Por nota o por partitura o por tablatura? No, partitura, le digo, a ver, es que eres lo más matemático que puede haber en la vida. ¿Por qué? Porque la lectura de notas es matemática pura, amigo. Desde poder identificar si es una blanca, una corchea, semicorchea, redonda, cuánto valen y todo en cuestión de microsegundos. Porque la partitura va y el tiempo dependiendo, pero es 1, 2, 3, 4. Y entonces, cuando le dices, ¿cómo, profe? Pues sí, lo que tú estás haciendo ahorita que tocas es matemáticas, la aplicación de la matemática que genera música, ¿no? El que le gusta bailar, ¿no? Pues es Los que tiempos. los tiempos del baile, de entrada de poder identificar en la música cómo va, dónde entras, qué le da, cómo le va, qué le va mejor. Entonces creo que esta parte, amigo, en el que debemos seguir nosotros modificando la conceptualización que se tiene, ¿no? Y haciendo mucho más cercano desde lo que vive el otro. Pero yo también necesito ver y conocer al otro, amigo. Es decir, yo se los digo luego a mis profes, es que no todos aprenden igual. Y desde que cada uno es un individuo y no aprenden igual, yo tengo que buscar como profesor cuál es la mejor manera y por dónde voy a llegarle al otro para que sea significativo, ¿no? Si, si yo te hablo, ¿no? Del cálculo integral diferencial y te hablo y a lo mejor te puedo hablar con toda la pasión del mundo porque me gusta, amigo. Pero si a ti no te gusta, me vas a decir, pues, qué padre, bien por ti, sigue apasionado, ¿no? Lo mismo en los deportes. Si tú le hablas a un futbolero de fútbol americano, te va a decir,
no entiendo, o sea, pues qué padre, disfrútalo, no disfruto yo de eso, o el béisbol, que luego es tan particular, pero es tan hermoso, pero necesitas llegarle a alguien desde eso. Y partiendo también de ahí es cómo lo vas acercando a realidades y aplicaciones de la vida diaria, amigo, ¿no? Desde la parte financiera, desde pues, cómo puedes ir haciendo una mentalidad diferente, ¿no? Yo les digo, a ver, todos los de aquí reciben una mesada, una quincena, les dan por semana, ¿qué hacen con el dinero? Sí. No, yo les digo, a ver, ¿qué porcentaje gastan en papitas, en los snacks o en las salidas, los que ya van a los antros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué porcentaje? No, pues no sé, profe. Pues, ¿cómo no sabes? Regla de 3, y empezamos a verlo. Ok, a partir de esto, ¿cómo puedes generar un plan de ahorro? Porque al final todo se te está yendo en la fiesta porque no estás teniendo una forma de llevar un control o de llevar un control financiero. ¿Para qué te va a servir? Pues para poder ir aspirando a tener una mejor vida puedes comprarte un mejor celular, puedes adquirir una mejor computadora, puedes dar el enganche de tu carro. ¿Cómo, profe? Pues sí, porque se puede hacer, pero creo que todo se tiene que ir inculturizando, amigo, y además se tiene que ir viviendo. ¿Cómo nos vamos desprendiendo o reencuadrando nuestra propia historia, amigo? Porque si yo sigo clavado en esto, voy a seguir repitiendo el patrón. Exacto. ¿Cómo reencuadro mi vivencia y mi historia para que esto se pueda vivir de una manera diferente? Sí, y aquí, por ejemplo, creo que es el punto donde mucha gente, al no tener esa conciencia de que nos compartiste, pues yo siento que todos los años que estudié matemáticas, pues en la vida práctica, yo siento erróneamente o pienso erróneamente que no me sirven, cuando en realidad lo estoy utilizando en algún grado, ¿no? ¿Es correcto? Sí, por supuesto. Y creo, por ejemplo, amigo, yo se los decía, en alguna ocasión estaba dándoles álgebra a segundo semestre de preparatoria y de plano un chavo de esos francotes que te encuentras en las aulas me dice, a ver, profe, a ver, ya llevamos una semana viendo sistemas de ecuaciones simultáneas. ¿Me puede decir esto, dónde lo voy a aplicar en mi vida? Porque si no, pues mejor le brincamos, ¿no? Cuando tú le enseñas que la resolución de sistemas de ecuaciones simultáneas te sirven en el día a día para poder elegir, a lo mejor no de manera tan compleja, pero sí entre dos opciones y poder hacerla la mejor elección para que el resultado sea el adecuado, porque si no, no te va a salir, ¿no? Mira, mi estimado, creo que aquí llegamos a una conclusión entre curiosa, o no sé qué adjetivo le vas a poner. Las matemáticas son como un entrenamiento en el deporte. Me explico. El entrenamiento debe ser más duro que el juego. Es Siempre. decir, o por lo menos yo recuerdo los entrenadores que tuve en el béisbol, el batazo no te lo dan a donde estás. El batazo que te dan ellos es para que te muevas. Cuando en el juego el batazo salga hacia mí, pues qué mejor. Yo ya entrené para moverme a distancias considerables. Entonces, si el batazo viene hacia mí, me va a resultar más fácil en el juego, pero por el entrenamiento que yo tuve durante la semana. Lo mismo con el boxeador. O sea, el boxeador, ¿cuántos sacrificios y entrenamientos tiene previo a una pelea que dura 12 rounds? Son Claro, meses de entrenamiento para una pelea meses. que dura un tiempo más corto, ¿no? Pues no más de una hora, amigo, entre los descansos, ¿no? Pero Y digo, todo lo que le implica. exactamente. A mí me encantan muchos deportes, pero desde mi punto de vista, el más sacrificado que conozco es el boxeo. Pero precisamente lo entrenas porque en el ring no va a tener nada blandito. Así es. O en el fútbol, puedes entrenar una jugada, puedes pensar que las variables se van a mover como tú quieres, pero en la vida real no es así. El juego es completamente diferente. ¿Cómo los preparamos para que con esto que sí sé pueda yo de manera muy ágil, que esa es la parte como crítica o del pensamiento crítico,
¿no? Tomar decisiones en fracciones de segundo para poder entonces lograr este objetivo, ¿no? Quizá te van a salir 3 defensas al encuentro cuando vas hacia el fútbol, pues sí, o en el voleibol puedes tener el bloqueo de 3 angelitos, ¿no? De medio metro más alto que tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a hacerlo? ¿Dónde está? ¿Dónde observas? ¿Y cómo puedes utilizar diferentes técnicas para poder lograr el objetivo, ¿no? Y de eso se trata la vida y las matemáticas, amigo. ¿Cómo los vas forzando, pero también acercando? ¿Cómo los vas acompañando? Porque al final no nada más es, ahí vean cómo está en el pizarrón, cópienlo y abran el libro en la página fulana de tal y me hacen del 1 al 20, ¿no? El que termine, gracias, va y viene y se lo firmo. Pues es que esa parte no les va a llevar a nada, Y ya ¿no? los mandas al libro de Baldor, ¿verdad? Oye, amigo, qué bendición esos libros, que además parecería que nunca se iban a acabar los ejercicios. Y que siguen vigentes, yo creo, ¿no? Fíjate que en esta parte de el estudio autodidacta, yo considero que es uno de los libros más claros que puede haber, porque te da por lo menos de 3 maneras diferentes la misma explicación, y entonces tú puedes optar un poco por combinarlas, o cuál es la que se te hace más fácil, ¿no? Cómo se hace un despeje con una factorización, etcétera. Y pues al final te va dando, ahorita algo que tú decías, ¿no? Estos ejercicios difíciles que parece que no los vas a terminar, pero que a la hora que los resuelves, dices, por Dios, ahora sí pónganme algo difícil, ¿no? ¿Qué Exacto. sigue? ¿Qué Sí. sigue? ¿No? Y que esa parte, como tú dices, pues siguen vigentes, siempre serán una maravillosa bibliografía, más allá de la historia, ¿no? Que Sí. nos representa sobre todo a nosotros y a nuestros contemporáneos y más para Sí. atrás, amigo. ¿Cómo es? Sí. Pues sí, una forma en la que aprendimos diferente, pero que hoy por hoy, cambiando la perspectiva y usándolo como una herramienta de apoyo didáctico, creo que puede ser una bendición, porque al final hay muchas cosas, por ejemplo, ahí, amigo, de precálculo, y hay concepciones que hoy las ves hacia atrás y dices, ay, claro, era para esto. Y Aureliano Baldor, ¿no? Que este cubano que le giraba cañoncísimo, Sí. cómo poder hacer sencillas las cosas que eran tan complicadas todavía o más complicadas en ese momento. Ahora, ¿tú consideras que los profesores que dan matemáticas y materias afines, eh, no me gusta utilizar la palabra deberían, les ayudaría a considerar destinar cierto tiempo para cambiar la percepción de los alumnos al entrar en esas materias? Yo creo que sí, amigo, que, que yo luego se lo sugiero a mis profesores. Creo que el poder dar un encuadre diferente ante las materias, preparar un encuadre diferente al que a lo mejor viene dentro del programa, y el encuadre puede ser muy eh, cerrado, pero es como tú pones de tu persona en el interés del otro para que ese encuadre no sea rígido y que sea lo más cercano hacia el otro. Es, pues sí, aprender de sistemas de ecuaciones simultáneas, de 2 o 3 incógnitas. Ajá, desde la concepción dices, no, gracias, ¿no? Les das ese Sí, encuadre y dicen, no, con razones, son tan difíciles y voy a reprobar. exacto. Sí. ¿Cómo Y necesitamos tú hacer que diferente? pasaste por algunas de las materias en las que coincidimos, te acuerdas de la profecía autocumplidora, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Creo que sí. las matemáticas dan muchísimos ejemplos de una profecía autocumplidora donde desde que entras y ves que el profesor va directo, a ver, saquen el programa y qué vamos a ver, lo que tú dices, ecuaciones de X características, desde el término.
tú ya estás, no, aquí no lo voy a hacer. ¿Pasa? Sí, por supuesto. Y además, de hecho, por ejemplo, yo recuerdo hace no mucho una chaparrita ahí en secundaria y yo ya no daba clases, pero siempre me ha gustado ayudarles al final del día a los muchachos que tienen dudas, porque saben que di matemáticas o porque si Sí. algún maestro de matemáticas falta, el primero en que levanta la mano yo cubro sin tema matemáticas porque me gusta. Y llegaba y me decía, oiga, profe, es que yo tengo desde primaria que me cuesta mucho trabajo jugar a reprobar, ¿no? Entonces, y llegó así desde el primer día a la secundaria. Profe, Ujú. es bien difícil, voy a reprobar primero. Y como tú lo dices, pasó, reprobó y se fue a extraordinaria matemáticas en primero. Y en segundo, hasta que un día le dije, a ver, ¿por qué no te vienes, te das la oportunidad de escucharme, de que lo veamos diferente y si te sirve una manera diferente de resolver las cosas, que lo apliques? Y si no, también en la misma libertad y tan amigos de no regresar, no tengo tema, ¿no? Y cuando vas trabajando en esta forma diversa, ¿no? O en decir, a ver, ¿por qué crees esto? ¿Por qué piensas? Explicarle las fórmulas, amigo, creo que es lo más sencillo que puede hacer un maestro. Y eso, si tú se lo preguntas a la inteligencia artificial, generadora te lo va a dar. La parte que nosotros como seres humanos nos hace diferentes, este acercamiento, este ser empático, esta parte próxima hacia el otro, es lo que hace diferente la experiencia o debería ser diferente la experiencia con las matemáticas. Ahorita que lo mencionas, se me vino a la mente, no recuerdo si me dijiste, ¿te gusta el ajedrez? Sí, amigo mío, sí, sí, y traté de inculcárselos a mis hijas, pero luego no me hacen tanto caso. Ahora, el ajedrez sería otro tema en este mismo contexto. Claro, Y a lo mejor te vas a acordar de algo que pasó por allá de 1997 cuando se hicieron algunos encuentros de Kasparov contra una computadora es mm, correcto, en unas partidas de ajedrez, ¿no? Donde, si no mal recuerdo, en el primer encuentro gana Kasparov, en el segundo encuentro gana la máquina y ya no se hizo un tercer encuentro que pintaba para un desempate, ¿no? claro, y que se esperaba, pero pues al final es para dónde iba o qué era lo que querían generar, ¿no? Con este tema. Y es como tú dices, o sea, una máquina muy potente con que puede hacer cálculos muy rápidos, pero el ser humano sigue con un pensamiento de otro nivel. Sí, por supuesto. Para empezar, con la posibilidad de ser realmente empático con el otro, Ujú. ¿no? Desde la parte física y emocional, como real y verdaderamente me acerco y puedo entender la posición del otro, ¿no? Y creo que también esa es otra de las cosas, ¿no? Como a veces desde el magisterio invalidamos cómo se puede sentir alguien respecto de las matemáticas. Claro que no, hombre, es bien fácil, vente, ¿no? Pues es bien fácil para ti y además eres el profe, no puedes decir que eres bien difícil, ¿no? Ahí yo tengo un término para explicar la idea que nos compartes, que es el síndrome del exjugador estrella. Es decir, tú fuiste un jugador estrella, te haces entrenador y como tú eres muy bueno para meter tiros libres, no puedes entender por qué a mi José Luis me cuesta tanto trabajo pasar la barrera. Ya no digo ponerla en el ángulo, pasar la barrera. Tú dices, Claro, bueno, oye, Pedro, pero ¿cómo le haces? Pues así es bien fácil. Pues para ti es fácil. Yo llevo 20 tiros y no logro pasar la barrera. claro, sí, se Entonces queda ahí digo, estrella y se cuando estrella, Maradona dirigía, Maradona pues tenía jugadores que no tenían la técnica de él cuando era jugador y a lo mejor muchas cosas que para él eran fácil, para sus jugadores no. sí, claro, y no sé si recordarás este clip que luego pasaban mucho con el Tuca, Ah, sí, no, ese sale muchos parámetros. y además lo ves
a su edad haciendo las cosas con una sencillez aparente, ¿no? Pero que tiene que ver con cuánto tiempo de entrenamiento, cuántas cosas, ¿no? Que tuvieron que haber Sí. pasado. Y sí, por supuesto, creo que al final es esta parte de las matemáticas no tiene nada más que ver con algo meramente escolar. Es decir, cuando nosotros podemos hacer que el otro vea que todo en la vida tiene algo de matemáticas, ¿no? Desde cuando vas a cargar gasolina, cuando le pones crédito al celular, cuando haces una marcación a un teléfono, cuando guardas un teléfono, todo tiene que ver con eso. Y que además hacerlas parte de tu vida te da herramientas y también te da una forma diferente de pensar que te empodera como ser humano, es decir, te da una perspectiva diferente y una forma de hacer las cosas diferente que te hace sentir bien, número uno, te digo, te empodera, pero además hace que los otros también te vean como una opción para colaborar, hacer equipo, porque no estás peleado con eso. A lo mejor no eres el non plus ultra, Ujú. pero al final vas a ver el cómo sí para resolver las cosas. Y, Vas y a aquí, buscar, ¿no? ajá, y aquí volvemos al punto de la importancia en la actualidad del trabajo colaborativo. O sea, yo te preguntaría, a lo mejor si tú de repente por tu trabajo actual estás en temas de orientación vocacionales, ¿cuántos trabajos puedo desempeñar yo solo? Pues creo que ahorita ya ninguno, amigo mío, y además esta parte de la globalización cada vez lo va haciendo más necesario y además es, pues sí, oye, pero que mi colaborador o el de mi equipo está en Polonia, hay tecnología, conéctate, ¿no? Exacto. Resuelvan, pónganse de acuerdo, vean los horarios, empaten horarios, vean cómo no es ni muy de madrugada para él, ni muy noche para ti. O sea, Ujú. pues sí, y Como sí, todo. Mande, el como sí. es correcto, amigo. El cómo sí, y cómo vamos también buscando pues esas matemáticas sin huirles. eh, para no tenerles miedo, amigo. Creo que ese es el tema. Necesitamos desmitificarlas e irle perdiendo y nosotros irles ayudando a estas nuevas generaciones a ir perdiéndole el miedo a algo que además ya hacemos. Ujú. Ahora, en esta parte de la desmitificación, ¿consideras necesario, ahora sí que en términos matemáticos, incluir en la ecuación a los padres de familia? Creo que necesitamos, en efecto, en todo el proceso educativo, amigo, no nada más en la parte de matemáticas, en todo el proceso educativo, pero sobre todo porque a veces son quienes menos nos pueden ayudar por esto, ¿no? Por estos introyectos que luego van de, otra vez te equivocaste, sí, claro, pues eres bien malo. Bueno, está bien, obtuviste 6. Lo bueno es que no reprobaste. Cosas que no ayudan a ir viendo esto como algo diferente, ¿no? Como, pues sí, a lo mejor puedo sacar 6 en algún momento, pero no me determina. No es Sí. lo que, Y, lo que, lo que yo soy. y no sé hasta qué punto, en tu experiencia, vas a coincidir en que se le puede asignar demasiado peso o poder a la genética. Me explico. No, es que en esta familia no somos buenos para las matemáticas. O sea, yo he escuchado esas creencias. Y están aún, amigo mío, y en las entrevistas con los padres de familias, de verdad, pues sí, digo, te pongo un ejemplo, ¿no? Oiga, profesor, la posibilidad de que nos eche la mano con una beca. Digo, ya tenemos a Pedrito en regularización porque, pues bueno, es de familia. Toda la familia hemos sido Wow. bien malitos para las matemáticas, pero en todo lo demás es muy bueno, ¿no? Con estas clases de regularización, pues para que no lo repruebe y podamos seguir sacando en las otras materias buenas calificaciones, ¿no? O por ejemplo,
Hoy, sin ir muy lejos, amigo mío, tenía unos papás que me compartían un poco y me decían, es que nuestra hija es sumamente inteligente y dedicada. No sé de quién lo sacó, porque ni de su mamá ni de mí, ¿no? Y dices, pues lo tuvo que haber sacado de ahí porque ahí lo ve, ahí se aprende, ¿no? La responsabilidad, la dedicación y cómo a veces ese tipo de situaciones pues no nos ayuda. Gracias a Dios nada más estábamos los papás y yo, pero, Ujú. pero al final es, pues ¿cómo que de dónde? Y yo se los decía, pues de ustedes, porque nacemos en blanco y todo en la vida, todo lo aprendemos Ujú. bueno y malo. Si nos quejamos de las matemáticas es porque vimos a alguien quejándose de las matemáticas, ¿no? Sufriendo y batallando con las matemáticas, Sí, ¿no? Renegando con las matemáticas. Y creo que necesitamos, sí, de los padres de familia, creo que necesitamos reeducar a los padres de familia, porque además las matemáticas ya no se enseñan o no se aprenden como nosotros nos las enseñaron y queremos seguir teniendo este mismo procedimiento, ¿no? Y hasta resulta un tema conflictual en la familia, porque si el niño no entiende las fracciones, ¿no? Y al papá no le enseñaron a resolver, ¿no? La suma de fracciones con diferente denominador, con el método de la mariposita, malo, porque es sí. pelear, es de verdad terminar en un conflicto familiar, porque ni el niño te entendió, ni tú como papá se lo pudiste explicar porque se lo explicaste como tú lo pudiste entender Sí. y ya no es igual. ¿Cómo vamos también nosotros actualizándonos como papás para poder acompañar los procesos matemáticos de los hijos? ¿Cómo, eh, y tú me lo enseñaste en aquella materia de coaching, cómo hacemos las preguntas, ¿no? Sí. Adecuadas para poder generar pensamientos diferentes, para que la respuesta, ¿no? No sea bien, mal. Y a ¿Cómo veces hacer? ni siquiera la que tú quieres escuchar. Por supuesto, pero cómo haces preguntas adecuadas para que pueda reflexionar el otro, ¿no? Para que se Yo dé creo que cuenta. aquí una pregunta que yo pongo como ejemplo en la materia que tú compartes es la pregunta que hacen los papás cuando llegan por el niño a la escuela. Que es un Esa ejemplo maravilloso. pregunta ese punto lo he tocado en muchísimos grupos de diferentes contextos empresariales, universitarios, Claro. de licenciatura, de maestría, es ¿cuál es la pregunta que le hacen al niño cuando se sube al carro? ¿Cómo te fue hoy? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Bien, por supuesto que bien. Y bien es que saqué 6 en matemáticas, pero cuando yo le dije bien a mi papá pensaba que había sacado un 9 en matemáticas. Hasta que va por la vuelta de calificaciones, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Sí, claro, no que habías entregado todo, no que ibas bien. Pues no reprobé, ¿no? Sí, claro, hay una calificación aprobatoria. A Y en ver, eso, señor, a ver, señora, ¿qué es lo que le interesa saber? ¿Cuánto sacó en el examen de matemáticas? Pregúntele, ¿cuánto sacaste en el examen de matemáticas? ¿No? ¿Es diferente? y además, ¿cuánto sabes de ese examen de matemáticas? Digo, por un ejemplo, ¿no? Porque ahí De nos acuerdo. metimos en otro tema donde las notas, pues, no son el indicador absoluto acerca del rendimiento y aprovechamiento de una persona, Es correcto. Y que además ¿no? y de todos los factores que implica poder tener esa calificación, ¿no? Habría que hacer un análisis minucioso de cómo estaba en ese momento, qué pensaba, qué sentía, ¿no? Si lo regañaron, si se no, si no, o sea, N cantidad de factores que podrían intervenir para ese tipo de Para un situación. resultado. Es correcto, amigo. Y pues sí, al final, cómo vamos teniendo una mirada diferente, cómo dejamos
conceptualizar las matemáticas como algo no tan lejano, ¿no? Porque todo el tiempo las tenemos. ¿Cómo Sí, vamos haciendo algo que es de la vida cotidiana, ¿no? sí, O sea, son importantes, pues claro, pero igual que el español, la biología y que todas las materias en el mundo, pero cómo no le damos un peso que a lo mejor no debería tener desde una conceptualización de lo más difícil y terrible del mundo, ¿no? exacto. Sí. Y en ese sentido, para ir concluyendo en este episodio, mi estimado, eh, ¿cuáles serían los 3 puntos desde tu perspectiva que quisieras compartirle al auditorio, sean pues profesionales, directivos, estudiantes incluso, o incluso padres de algún estudiante que tiene el tema de las matemáticas? ¿Cuáles serían 3 principios o 3 puntos clave que quieres que se lleven de este episodio que estamos compartiendo? Mira, amigo, primero quisiera yo cerrar con 3 ideas, como tú me lo preguntas. Uno, No te limito, si quieres no, más, no, 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 adelante. no, es más que suficiente. Acuérdate que menos a veces es más. Ajá, Primero, que en esta charla la gente pueda quedarse con la idea que las matemáticas están en todos lados, que las matemáticas tienen presencia en cada una de las cosas que tenemos alrededor del mundo, de la vida, desde el arte, la pintura, la fotografía que vemos, la que tenemos en el portarretratos con la familia, en todo está. Y que, pues bueno, poder en este mismo sentido buscarlas y animar a toda tu audiencia, amigo, a que pueda buscarlas, que las pueda ir identificando. Yo recuerdo, y hasta la fecha luego con Dani, la más chiquita de mis hijas, seguimos este juego de tratar de identificar cosas, ¿no? A lo largo del camino, de la carretera. sí, Y es como a lo largo de mis trayectos puedo ir identificando en dónde están y las puedo ir haciendo presente para irles perdiendo el miedo, porque le tengo miedo a lo que no conozco, porque a lo que conozco, pues lo acepto y lo tengo cerquita, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo vamos acercando las matemáticas? Desde también una búsqueda de dónde andan, ¿no? sí, Y bueno, este último punto, amigo, que yo te decía, no son solo una materia, sino es una forma que nos ayuda a pensar, a resolver, y de verdad es que simplifica la vida en muchos sentidos, porque va generando un sistema de pensamiento diferente, sí, donde cada vez vamos a ir buscando formas sencillas de resolver. Y esto te ayuda como ser humano a no complicarte, porque el ser humano ya es complicado, ¿no? Y en la parte sí, de la estructura mental podemos imaginar en cantidad de escenarios, pero creo que las matemáticas nos van ayudando a ser muy concretos y a buscar cada vez de manera más sencilla la forma en la que solucionas la vida, ¿no? sí, Y esta parte también te va trayendo tranquilidad y paz en la vida, porque al final no te vas a ocupar de resolver algo que puedes resolver en 10 minutos, 2 horas, que te sí, agota, que a lo mejor te desgasta emocional, mental, físicamente, que además también te puede quitar tiempo de convivencia con la familia. sí, ¿Cómo totalmente. entonces eso pues nos va ayudando a tratar de simplificar la vida? Y creo que desde ahí poder verlas y poder eh, abrazarlas, creo que puede ir haciendo también que el pensamiento vaya cambiando y al final esto va a redituar, amigo, en que tengamos un país mucho más desarrollado en muchos sentidos. Sí, sí. Esa sería como mi invitación y como yo cerraría esta charla contigo, amigo. Creo
ir ayudándonos también a desmitificar lo que durante todo el tiempo ha sido como el coco, ¿no? Sí, Los sí, sí, estudiantes. sí, totalmente. ¿Algo más, Pedro? ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerte muchísimo el poder compartir contigo. Digo, nos conocemos desde hace muchos años y sabes que Sí, me apasionan las matemáticas, que desde sí. mi historia, el que yo sea un maestro de matemáticas, te lo he compartido, es porque al final tuve a alguien que me ayudó a ver Ujú, lo que durante muchos años se dedicaron a hacerme ver como algo muy complejo, ¿no? sí. Y poder ayudar a otras generaciones a que también lo puedan ver así, la verdad es que me gusta, me apasiona y quisiera haber podido transmitir esto a tu audiencia, a toda la gente que te ve, que te sigue, y pues nada, crear una conciencia diferente de las matemáticas y que no le tengan miedo, que le entren. Ah, pues muchas gracias. Ya te invitaremos porque hay otros temas que tendremos que tocar también. Con todo el gusto del mundo. La verdad es que un placer y agradecidísimo contigo por esto. Muchas gracias, Pedro. Amigos, muchas gracias a ustedes también. Y por favor, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos compartiendo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches.